mis amores, llegó el momento de trabajar nuestra hermosa matemáticas de este día. Recuerden que estamos situados a través de este medio porque se nos ha presentado una pequeña dificultad que no nos va a impedir el que podamos avanzar en nuestros conocimientos, contenidos y que obviamente nos minimice la cantidad de tiempo que le invirtamos en la tarde en nuestro estudio para que ustedes no sientan ese hostigamiento. Entonces, veamos por favor. El día miércoles estuvimos dando lectura a los números primos, que es el tercero de los temas de nuestra unidad, que engloba los números naturales. Y tenemos los números primos que estuvimos incluso haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Que en este caso tomamos en cuenta todos estos números que solamente tienen únicamente dos divisores, así aplicamos todas las formas de los criterios de divisibilidad. Entonces los números primos en resumen solamente pueden tener dos divisores, uno y ellos mismos. Por aparte, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo que existen los números compuestos y en este caso nos vamos a situar justamente en la siguiente página, que es la número 38. Ahí nos ofrece el contenido de los números compuestos. Yo sé que ustedes ya los conocen y son súper pilas. Y en este caso, ¿verdad? Así nosotros leamos la situación de aprendizaje en los números compuestos, veremos que estos son los números que tienen más de dos divisores. O sea que van a tener uno y ellos mismos, claro, igual que los primos, pero también hay otros. En el caso del ejemplo resuelto, ustedes pueden ver que hay más de uno de los divisores y más de dos que obviamente cumplen con la función de los números primos. Si es en este caso así, entonces son llamados números compuestos. Veamos entonces, luego de ciertas afirmaciones y ejemplos resueltos que nos proporciona, nosotros tenemos aquí actividades en la página número 39 para poder ejecutar y son actividades para aprender. Estas nos están poniendo en práctica estos numeritos que estamos platicando. Y vamos a recordar un poco una vez más. Los números primos son los que únicamente tienen dos divisores, que va a ser uno y ellos mismos. Entre ellos podemos nosotros mencionar que está el 2, porque obviamente el 2 solamente por ser un número bajito tiene dos divisores, uno y el mismo. Ojo. Pero también tenemos el número 3 y vamos avanzando, no puede dividirse exactamente a la mitad, entonces buscamos los divisores que puedan aplicarle y solamente sería 1 y 3. Y si vamos siguiendo, ¿verdad? Encontramos el 7, encontramos el 11 y otros que de hecho ustedes ya tienen ahí clasificados en la tablita que pudimos visualizar donde está el contenido de los números primos en la página 37. Veamos entonces, a la hora de analizar nuestros conocimientos, tenemos en la actividad 62 que escribir B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Bueno, entonces vamos a ir analizando cada uno y en este caso tenemos acá. Todo número compuesto tiene por lo menos un factor primo mayor que 1 y vamos siguiendo. Todo número compuesto, recuerden que los números compuestos tienen más de dos divisores, pero vamos a analizar. ¿Tiene por lo menos un factor primo, o sea, mayor que 1? Entonces vamos a ver que es sí, o sea, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es verdad? Porque recuerden que si tiene más de dos números que lo dividen, que sea 1 y el mismo, entonces vamos a encontrarnos con la posibilidad de que lo divide el 2. Y el 2 es un número par, ¿ya? Un número que va dando continuidad. Podemos encontrar otro que tenga un factor primo obviamente mayor que 1, pero que sea compuesto, sí. Por ejemplo, si nos encontramos con cualquier otro número que nos ofrezca una divisibilidad exacta. Vamos con la siguiente. ¿La suma de dos números primos es un número primo? Vamos analizando. No siempre. Porque recuerden que si los números que se están sumando, por ejemplo, fuera, por así decirle, dos primos, el número 3 y el número 5, son números primos, porque al 3 igual solo lo divide el 1 y el 3, al 5 solo lo divide el 1 y el 5, son primos. Pero si sumamos estos dos primos tendríamos un 3 más 5, 8. Vamos a ver, 8 no es un número primo. 8 tiene como divisores el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Tiene 4 divisores, entonces esto lo hace ser un número compuesto. Entonces vamos a colocar que es falso, porque no siempre va a ser un número primo.
Vamos con la tercera. ¿El producto de un número primo y uno compuesto es un número compuesto? Sí. Recuerden, el producto estaríamos hablando de una multiplicación. Entonces, al multiplicar un número primo por uno compuesto, ¿va a dar un número compuesto? Sí, esto es verdadero, ¿verdad? Entonces, pongamos cualquier número primo, podría ser, volviendo al uso del número 3, por un número compuesto, cualquiera. 3 por 6, 6 es compuesto porque lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, volvíamos con el 3 por 6, son 18. ¿18 es un número compuesto? Sí. Lo divide el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y todavía el mismo número 18. Vamos siguiendo. ¿Será que todos los números compuestos son pares? Insisto. Todos los números compuestos. ¿Cuáles son los compuestos? Aquellos que tienen más de 2 divisores. Y no todos van a ser pares. Esto es falso. Veamos por qué. Si yo sigo con los números avanzando desde el 2 o 3, que son de los más pequeños. Bueno, número compuesto. El 4 obviamente es un compuesto y si es par, cumple con la regla que nos dice acá. Está bien, pero no todos. Aquí me dice si todos. Voy avanzando. El 5 sabemos que es un primo. El 6 es un número compuesto y si cumple con la función de ser par, porque obviamente es compuesto, lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Es par? Sí. Bueno, 6 tiene mitad, excelente, pero sigo avanzando. El 7 es un número impar y a la vez es un primo. Bueno, excelente. El 8 es un número compuesto, excelente, tiene más de 2 divisores, muy bien, y también es par. Pero llego al 9, y el 9 es uno de los ejemplos de muchos, porque acuérdense que los números son infinitos. El 9 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque lo divide el 1, lo divide el 3, lo divide el mismo 9. O sea que tiene 3 divisores, esto lo hace compuesto, pero no es par y sí es compuesto. Entonces esto hace que se convierta en falso, por favor. Luego tenemos, ¿todo número primo divide al producto de varios factores? ¿Divide por lo menos a uno de ellos? Veamos entonces. Esto sí es verdadero, porque por lo menos a algunos los va a dividir y estamos hablando de que todo número primo. Los números primos, insisto, son los que solo tienen 2 divisores, uno y ellos mismos. Vamos avanzando. ¿Todos los números primos son impares? Insisto, ¿todos los números primos son impares? No. Hay algunos de los números que son primos, pero no necesariamente van a ser impares, porque algunos Para comprender mejor esta situación, voy a hacerles una retrospección a justamente donde nos decía los números primos en la página número 37. Aquí nosotros tenemos esta tablita de visualización. Pudimos ver que todos los números que están sin color tenemos como representación de los números primos. Entonces analicemos. Si todos los primos son impares, y podemos ver que sí, aquí tenemos contemplados del 1 al 100. ¿Por qué se da esta condición y por qué el aceño nos hizo dudar un poquito? Para que tengamos ese criterio de análisis y poder ir nosotros comprobando incluso las lecturas, ¿verdad? Para no creer solamente en lo que se nos dice. Entonces, ¿todos los números primos son impares? Sí. ¿Por qué sé yo de esta condición primero que todo? Porque ustedes deben tener muy presente que si no se divide en más que uno y ellos mismos, es obvio que no tiene ninguna otra división. Entonces, esto lo convierte en un número impar, puesto que si fuera par, a ley estaría dividiéndose en 2 y al tener el 2 como divisor más el 1 más cualquier otro número o el mismo, entonces al tener 3 ya se convierte en un compuesto. Muy bien, entonces terminamos siendo falso. En la actividad o inciso número 63 nos pide que hallemos los divisores de los siguientes números. Luego vamos a determinar cuáles son primos y cuáles son compuestos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Viendo la cantidad de números que tenemos como divisores de cada uno. Entonces voy yo con el ejemplo, ¿verdad? En el caso del 25. 25 sabemos que lo divide el 1, sabemos que lo divide el 5. ¿Por qué? Porque recordamos, los criterios de divisibilidad nos dijo que si un número termina en 5 o en 0, se divide en 5.
Sale y lo divide el 5 y también obviamente lo divide el mismo número que sería 25. Tiene 3 divisores. Repetimos, 1, 5 y 25. Listo, ahora ustedes por favor buscan los divisores de los demás. Ya así al finalizar solamente completamos, ¿verdad? ¿Cuál es un número compuesto y cuál de estos va a ser un número primo? Vamos siguiendo. En la actividad número 64 nos está solicitando que completemos la tabla de acuerdo con la siguiente información. Con la expresión, tenemos aquí 4K, ¿verdad? Más 3, tenemos que K pertenece al número o el sistema o conjunto de números naturales. Entonces es posible obtener algunos números primos y algunos números compuestos. Veamos entonces. Nos dice acá el número 23, o sea que K sería el número 5. ¿Es un número primo? Obviamente no es un compuesto porque es un número primo. En este caso, insisto, sería el 5. Luego tenemos a continuación, ¿verdad? El siguiente de los números. Vamos a colocar aquí, por favor, un número 15. Ya al tener el número 15, entonces vamos a buscar cuál sería el número que tengo yo para sumarle. En este caso, recuerden que sería más 3. Si yo aquí ya tengo un K y les dije que colocáramos, por favor, 15. Y aquí vamos a colocar 3, que sería la suma que le vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué número obtengo? 15 más 3 serían 18. Entonces, me dice que es un compuesto y estoy cumpliendo con la regla. O bien puede ser otro número que cumpla con la sumatoria en que quede un compuesto, por favor. Vamos siguiendo. Acá ya me dice que K es 10. Entonces, yo voy a colocar un número anterior a este que va a ser 43, ejemplo. Entonces, 43 lo tengo en K, que sería más 10, por ejemplo, y estoy obteniendo un resultado de 43 más 10 son 53. Analizamos si 53 es un número primo o un número compuesto y lo marcamos. Luego tenemos un número 8 en la posición de K, al que nosotros le vamos a colocar el número 35, por ejemplo. 35 más 8 tenemos un 43. Entonces tenemos que analizar si el 43 es un número primo o es un número compuesto. Vamos siguiendo. Aquí yo puedo llenar libremente, usted puede llenar libremente, pero debe de colocar un número que obviamente le dé un determinado compuesto. Por ejemplo, que usted agregue aquí cualquier número, en este caso podría ser un 6. Pero si aquí coloco otro número que obviamente a la hora de sumarlo con ese 6 que yo había dicho, ¿verdad? Lo estoy tomando al azar, me da un número compuesto. Luego tenemos el 63 y el 63 tenemos que sumarlo de igual manera con un número equivalente acá, que a la hora de la hora me dé un determinado número que usted va a marcar. Puede ser primo, puede ser compuesto, pero ya usted lo puede crear. Muy bien, mis amores, los felicito porque van muy bien hasta el momento. Tenemos en el inciso número 65 que escribir dos números naturales que cumplan con la siguiente condición. Y la condición nos dice, número primo terminado en 7 y compuesto y divisible entre 7. Entonces necesitamos buscar un número para escribirle acá la condición de nuestra niña o compañerita, que tiene que ser un número primo que termine en 7. Usted puede buscar entre sus números primos, se puede valer de su tablita anterior, claro, busque uno terminado en 7. Ojo, puede ser 17, puede ser 37, puede ser 47, cualquiera de nuestros números primos. Y luego vamos a buscar un compuesto, pero que sea divisible entre 7. Compuestos, recordemos que son todos aquellos que tienen más de 2 divisores y que incluso pueden ser divisibles entre algunos de los criterios, pero tendría que cumplir con la condición de que se divide en 7. Un ejemplo, el 42. 42 es un número compuesto, pero se divide en 7, ¿ya? O cualquier otro número que aplique para la división en 7. Muy bien, mis amores, vamos a continuar ahorita entonces en otro video con las siguientes resoluciones.